para ese momento, ¿vale? En un primer momento tú habías sido una chica sana, ¿no? A lo mejor con las pequeñas enfermedades infantiles habituales, pero que no habías tenido contacto ni con el medio hospitalario ni con lo que una enfermedad conlleva, ¿no? Entiendo que en esos momentos tenemos que tener en cuenta lo que le pasó a Elsa, es algo muy común, en el sentido de que, bueno, uno enferma y más a esa edad y jamás piensa o se puede plantear de que esos primeros síntomas o eso le va a conllevar ningún tipo de problema, sino que simplemente acudirá al médico o se informará a sus padres y se pondrá una solución, ¿no? Y más que yo ni conocía la enfermedad, fue a raíz de pues cuando ya me diagnosticaron que fui más consciente y empecé pero desde entonces no sabía. Vale, entonces lo que sí ya relativamente pronto, bueno, a los 16 años, en cuarto de ESO cursaba Elsa, llegaron un diagnóstico que en este caso fue diagnosticada de colitis ulcerosa. Sí, en realidad fue un diagnóstico rápido, porque no pasó mucho tiempo desde que empecé con los primeros síntomas hasta la evolución de la enfermedad. Pero recuerdo que en el diagnóstico, cuando me diagnosticaron, me marcó mucho el concepto de enfermedad crónica, ¿no? De que que no tenía cura y que iba a ser para siempre, que iba a tener que convivir con ella toda mi vida ya, me iba a tener que enfrentar a ella. Claro, entonces, como ya dice, uno de los choques en los que nos podemos encontrar en esta edad también, bueno, en cualquier edad, es ese concepto de enfermedad crónica que muchos de los pacientes somos conocedores de que les puede marcar, porque el concepto de enfermedad crónica cae como una losa, pese que incluso en la adolescencia, y el SASI me lo ha hecho saber, que realmente uno no es consciente de la repercusión o de la totalidad de lo que conlleva ese tipo de diagnóstico, ¿no? Claro, no, para nada, total. Claro. Fue cuando tuve el primer brote que ya implicó estar hospitalizada durante un mes, cuando ya empecé a sentir que la enfermedad se descontrolaba. Y cuando inicié con los tratamientos más potentes, que tuve que perder mi rutina, que aplazar los estudios, tener que ir a recuperaciones, entonces ahí ya empecé a sentir pues, los miedos de que me estoy quedando atrás, estoy sola, nadie me entiende. Sí, vamos a ahondar un poquito en esto porque es muy importante. Realmente, ante esa brote grave, en tu caso me comentaste que la evolución fue rápida, ¿no? Desde ese diagnóstico a este primer brote y que conllevó una hospitalización de un mes de duración, que es bastante tiempo. Y realmente ahí nos has hablado un poco, pero ¿qué sentimientos o en ese momento cuál era tu estado emocional en esa hospitalización? Claro, pues es que no llegaba a entender ni la gravedad de la situación porque me vino todo un poco de repente. Entonces, al no ser consciente tampoco de la enfermedad, de lo grave que podía ser, pues no estaba muy centrada tampoco. No llegaba a funcionar nada, y era muy joven también, no llegaba a entender la situación Da mucha porque frustración, así, ¿no? claro, ¿por qué a mí me pasa? Estoy sola, nadie está como yo. Esas preguntas, ¿no? que a los enfermeros, a la enfermería inflamatoria en las unidades generalmente nos pueden plantear el por qué a mí, ¿no? Hay que saber darle respuesta y sobre todo una atención, porque realmente respuesta a esa pregunta ya sabemos todos, ahora Elsa ya lo sabe y nosotros también lo sabemos, que no hay una respuesta del por qué a mí, no consiste en darle una respuesta a eso a día de hoy, sino más bien el cómo darles herramientas para poder afrontar y que esa soledad o ese miedo de quedarse atrás, pues minimizarlo, porque realmente sabemos que hay que pasarlo y los estados emocionales, pues bueno, los hay negativos, los hay positivos, pero hay que vivirlos. Hay que pasar por ello. Eso es. Bueno, finalmente, tras ese primer brote grave, esa hospitalización y quizás esos inicios de tratamientos más potentes, en el caso de Elsa, pues por fin ese tratamiento funcionó, afortunadamente, y realmente en ese punto ella me explicaba lo siguiente, ¿no, Elsa? ¿Qué pasó? Sí, que yo cuando ya empecé a salir del hospital, empecé a ver que la luz al final del túnel, que empezaba a funcionar el tratamiento, que me empezaba a encontrar como bien, como me encontraba antes de todo esto, pues ya yo ya era más consciente de la patología, ya empecé a interesarme más por la enfermedad, por conocer gente que estuviera pasando por lo mismo que yo, pedí ayuda en el hospital, que me dieran contactos, que me pusieran en contacto con la asociación mismo y
fue a partir de ahí, yo creo. Vale, y entonces en esa autobúsqueda, cuéntanos, ¿te funcionó el buscar por tu cuenta? ¿Te sirvió que te orientaran, si es que te orientaron desde la unidad? Has comentado de que sí, ¿no? Sí, yo creo que fue una mezcla de todo. El buscar por mi cuenta, desde el hospital me pusieron en contacto con la asociación, de la asociación me pusieron en contacto con gente que también estaba pasando por lo mismo que yo, entonces hablé con ellos, los conocí y fue como una mezcla de todo. Y a día de hoy, el tema de la búsqueda por internet en la adolescencia, mi enfermedad inflamatoria, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves Claro, ese bueno, punto? ahora sí, ahora yo creo que tendremos que en internet hay muchas cosas y yo creo que te tienes que fijar en fuentes fiables que te recomienden tu asociación, desde GTI, fuentes, porque puedes encontrar cualquier cosa y a veces puede ser hasta contraproducente. Entonces Te puede tienes que ir con asustar mucho más, cuidado, claro. ¿no? Entonces tienes que ser muy cuidadoso con eso. Claro. Bueno, pues realmente desde ese punto de más conciencia, ¿no? Recordamos bueno, ella seguía siendo una persona muy joven, ¿no? Entonces, pues realmente, por fin, parece que esos tratamientos empezaron a funcionar, por suerte, y llegaba un poco la hora de disfrutar y de hacer vida, como muy bien ella me apostilló, casi Sí. normal. Exacto, ahora ya era el momento de disfrutar y digo casi normal porque continuaba pues eso, yendo al hospital de día, ponerme el tratamiento, hacerme las analíticas de control, pero bueno, ya lleva otra vida. Claro, entonces es muy importante que acompañemos a los pacientes también y como enfermeras creo que tenemos un peso muy enfermeros muy importantes en esto, también para hacerles ver al paciente de que no tienen que quedarse anclados en ese concepto de enfermedad y revivir una y otra vez, sino volver a tener la capacidad de disfrutar de, pues bueno, bien un viaje, pero también de las pequeñas cosas, de los pequeños logros y pequeños triunfos del día a día que para la estabilidad emocional y mental de cualquier persona, ¿no? De los Sí, tú pacientes. estás enfermo, pero no es lo único que te definen muchas otras cosas y eso es algo más que va contigo, ¿no? Pero... Muy bien, me encanta eso de que te definen más cosas. Sí. Vale, es muy cierto. Entonces, realmente, vale, según la historia de evolución de la enfermedad y de la historia de vida de propia Elsa, ¿vale? Ella de los 20 a los 22 años, ahí hay una etapa donde ya ella se encuentra estudiando en la universidad, ahora nos desvelará que estudió finalmente. Y realmente en esa etapa, ¿qué pasó, Elsa? ¿Qué pasó? Bueno, yo de todos los malos siempre se puede sacar algo bueno, como te he dicho muchas veces, y para mí fue de las cosas buenas que sacó de la enfermedad, una de ellas fue poder descubrir la vocación de enfermera y poder dedicarme a ello. Fue ahí cuando volví a volver a tener muchos síntomas, empecé con nuevos biológicos, ninguno acaba de funcionar, llegaba a estar en remisión como todo el mundo se esperaba, y fue eso, volver otra vez a la partida. De nuevo una crisis, ¿no? De nuevo en el momento, bueno, no parece, sabemos que los que padecéis enfermedad inflamatoria intestinal, pues al ser una enfermedad que causa brotes, ni los brotes vienen en el mejor momento nunca, No. es como las cosas malas, ¿no? O los momentos más críticos de la vida, pues como que vienen en el momento que uno se no lo espera. Total, en los más Ese, oportunos. claro, y entonces es importante bueno, que el paciente que ya ha ido aprendiendo un poquito a lo largo de su trayectoria avise a su unidad, a sus médicos y diga, bueno, pues las cosas no están yendo bien. En su caso así fue, se probaron nuevos biológicos, pero en este caso ninguno funcionaba del todo, con lo cual ella no acababa de estar bien todo. Positivamente sacó, bueno, pues que anteriormente ya descubrió una nueva vocación, que ahora no solo es paciente, sino que es compañera, enfermera y bueno, realmente ahí vino un nuevo hito, un nuevo cambio, ¿vale? Para ella y para su enfermedad y su vida, que fue cambiar de hospital, ¿no? Elsa, ¿tuviste que cambiarte? ¿Por qué? Sí, porque bueno, ya todos los biológicos que estaban disponibles en mi hospital ya los había probado, no había funcionado ninguno, entonces quedaba un biológico que acababa de aprobarse, el dedo, y estaba, si me lo tenía que administrar, se podía ser solo en la fe. Entonces, ante eso y el riesgo que tenía cada vez más cercano de otra vez la intervención quirúrgica, pues decidió mi médico derivarme a la fe. Claro. En su caso, bueno, ella estaba en un hospital más pequeño, más comarcal, entonces ante la imposibilidad de ofrecerle esos nuevos
tratamientos, se pusieron en contacto con la unidad en la cual se encuentra ella y en la cual me trabajo yo, que es la unidad de la fe, y que nos permitió encontrarnos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí realmente ella me planteaba de que, bueno, lo estuvimos hablando, de que realmente aparecían nuevos miedos en el camino, aparte Claro. de que la cosa no iba bien, realmente éramos gente nueva. Era empezar de cero otra vez. A mí ya me conocían en el hospital mío comarcal, ya me conocían todos, ya era como, pues, era una familia, llegabas allí y te conocían, eso es un alivio, confiabas con la gente, sabían tu caso, era genial. Y claro, Claro. era como empezar de cero. Yo me acuerdo que le dije a mi madre en la consulta un día, le dijo, mamá, aquí nos querrán tan bien, en plan de podremos estar bien. Y ella me dijo, pues claro que sí, y mira, ahora mismo no me cambiaría por nada. Bueno, eso es la necesidad, ¿no? La necesidad que tuvo Elsa, pero la necesidad que tenemos todos, la necesidad que tienen los pacientes de crear esos vínculos, esos vínculos que se crean con el equipo de asistencial, sea donde esté, pero que al paciente le aportan confianza y le aportan tranquilidad, y así debe ser, ¿no? Porque una de las patas que ofrecemos en nuestra asistencia debe ser eso también, más allá de poder ofrecer unos u otros tratamientos. Para el paciente es muy importante y nunca debemos olvidarlo. Realmente ahí, bueno, empezamos una larga lucha, yo la veía luchar mucho en su día a día, sufríamos con ella sufría la que más, desde luego, su familia por no verla bien, porque realmente continuábamos sin que nada esto fuera efectivo y no conseguíamos esa soñada remisión que esperábamos todos. Y bueno, ahí se complicó la situación, pero realmente tuvimos que al final tomar una decisión porque la situación era bastante crítica. Sí. Y es que se le planteó a los 23 años que ella tenía la necesidad de una intervención quirúrgica, ¿no, Elsa? Sí, fue así. A los 23 ya dije, bueno, todos decidimos que ya no, que había perdido mi vida porque estaba ya anclada a la enfermedad, nada lo controlaba, entonces la única solución que había era esa, era pasar por quirófano. Entonces yo he de decir que estaba tranquila, y parece mentira que diga que estaba tranquila, porque yo fui a quirófano sabiendo, o sea, teniendo la sensación de que ya lo había intentado todo, de que lo habíamos peleado todos hasta el... Entonces, también he de decir que desde mi hospital me facilitaron el contacto con Javi, con un chico de mi misma edad que había pasado por lo mismo. Acércate al micro, perdona. Javi, bueno, teníamos una edad muy parecida, y él había pasado por el mismo proceso que yo, pero ya lo habían operado. Y al ver que Javi venía de viaje, que vivía fuera, en Madrid, que hacía su vida totalmente normal, yo dije, bueno, pues es que ahora me toca a mí, yo también quiero estar como él. Entonces, para mí fue muy importante y me dio mucha fuerza para tomar una decisión. Elsa, mueve el micro un poquito, la conexión del micro, muévela un pelín a ver si es que falla de la conexión donde esté al ordenador. Ahora mejor, sí. No lo muevas mucho porque es que falla un pelín, sí, así se oye bien. Vale, pues así. Bueno, comentabas que para ti fue clave, ¿no? El conocer, tener acceso a un paciente, ¿no? Sí. Con una experiencia similar de vida o de... Encontrarme con él en consulta, encontrarme con él en consulta, cara a cara, que me contara con toda sinceridad por todo lo que había pasado, que no me dijo que era ideal, pero fue como muy sincero, muy cercano. Para mí fue, en serio, de las mejores. Me fui muy tranquila. Una de las razones fue por eso, por conocerlo a él y ver su caso. Claro, porque recordemos, o sea, ella está ahora contándolo con mucha serenidad y bueno, el tiempo y la experiencia pues le ha ido dando todo eso, pero realmente pues bueno, ya llorábamos juntas, ¿no? Llorábamos mucho en la consulta, ella me decía que era una llorona, yo le decía que yo también, y bueno, pues ahí fuimos avanzando todos esos peldaños, pero qué importante es ese acompañamiento realmente del paciente, ¿vale? Porque realmente hay veces que médicamente no se puede hacer más, pero realmente sí que podemos seguir aportando desde la consulta, y se puede aportar mucho, porque no es lo mismo que un paciente entre con mucha incertidumbre a un quirófano a intervenirse, a que un paciente vaya pues con la tranquilidad o la confianza de que bueno, su equipo médico está detrás, que se ha hecho todo lo posible, y si se les puede ofrecer
de cualquier modo, qué importante es la unión entre pacientes, de que puedan aportar su granito de arena tiempo después también, ¿no? En el caso de ella y de los pacientes adolescentes, yo creo que todavía mucho más. Exacto. Bueno, realmente nos queremos quedar, ya para finalizar, nos queda una diapo y ya está, realmente nos queremos quedar con el mensaje ambas de que, bueno, realmente a veces uno ve como un fracaso todo eso, pero realmente no es un fin, no es un final, sino que es un nuevo comienzo y que la vida sigue, ¿no? Sí, ya mejor. Ya mejor. Ya dejé de verla todos los días, todas las semanas, para pasarme meses sin verla y ella recuperar su vida totalmente y es una gran satisfacción. Y ya para finalizar, bueno, al modo de conclusión, realmente vamos a plantear aquí, bueno, qué posibles retos, seguro que hay muchos más y a vosotros se os ocurren, luego los podemos poner en común. ¿Qué retos del abordaje pues, tenemos en una enfermedad crónica de un paciente adolescente? Yo lo veo desde la visión del paciente, lo veo que es una etapa, y somos conscientes de ello, una etapa de muchísimos cambios, con un desarrollo sexual en plena expansión, en etapas muy tempranas, incluso del propio crecimiento de la persona. Momentos muy sensibles, la adolescencia de por sí con y sin enfermedad es un momento muy sensible sobre el autoconcepto, la autoestima, y son aspectos que hay que cuidar desde las consultas. Por supuesto, al estar en un entorno escolar deberíamos entre todos hacer asociación, unidades, favorecer que esa repercusión de su futuro en el entorno escolar sea lo menos perjudicial posible a causa de la enfermedad. Luego, pues vigilar ese riesgo de aislamiento social y familiar que muchas personas enfermas sienten porque los síntomas les van limitando y cada vez dejan de hacer más cosas. Intentar apoyarles en todo eso, sobre todo a nivel emocional. Y a nivel de la enfermera, Elsa, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué retos tendríamos? Bueno, yo creo que lo más importante es la complejidad de acceder emocionalmente a una persona que está en plena adolescencia, que cada uno es de una manera, no sabemos cómo afrontaremos cada uno las situaciones. Hay alguien que le tranquiliza hablar las cosas, hay alguien que prefiere no hablarlas. Saber hasta qué punto quiere conocer o no quiere conocer toda la enfermedad, todas las pruebas, todo eso creo que es importante. Cuando afrontamos las situaciones difíciles para dar malas noticias, de qué manera lo debemos hacer, también saber que en consultas si están acompañados, si prefieren tener un ratito solo con la enfermera o con el médico para comentarle algo que no se atreven a decir cuando están con la familia, y supongo que la vigilancia también estrecha al tratamiento para que se adhieran bien. Sí, pues como veis tenemos mucho que seguir haciendo y trabajar desde las consultas. Y bueno, realmente Elsa y yo nos queremos quedar con esa parte positiva de que, bueno, a veces el camino es muy complicado, muy tortuoso, pero realmente si el plan no nos funciona, pues no debemos cambiar nuestra meta, deberíamos cambiar el plan, ver la manera de conseguirla. Yo fui feliz cuando ella ya me mandaba alguna foto de sus viajes y de su independencia, y no hay una mayor satisfacción para una enfermera inflamatoria que poder ver así de feliz a su paciente. Y nada, bueno, muchísimas gracias. Y yo no puedo sentirme más afortunada de tenerte como enfermera y como amiga, y darte las gracias por todo lo que has hecho y haces por mí. Nada. Gracias. Gracias. Ay, qué emocionante, por favor. Sí. Nada, nos desconectamos, Mercedes, y luego al final, no sé si alguien tiene preguntas, ¿no? No se te oye, Mercedes. Ahora. Estaba diciendo, qué emocionante, por favor. Y luego he dicho que muchas gracias tanto a Elsa como a ti, Diana, pues por mostrarnos y sobre todo a Elsa, claro, por tener la generosidad de mostrarnos lo que ha sido su vida y lo valiente que es y cómo pues lo ha afrontado, que nos ayuda yo pienso que a los pacientes, que es como un espejo
pues en el que mirarse, y para las enfermeras también ver cómo has actuado tú, nos ha dado pautas también ella de cosas que a lo mejor se nos pueden pues haber pasado, así que muchísimas gracias. Totalmente cierto, sí. Vamos a ir con la siguiente. Os recuerdo que por favor mantengáis los micrófonos cerrados para que se oiga mejor, ¿eh? Y bueno, vamos a ir con la segunda parte, que se llama abordaje de la salud sexual desde la consulta de enfermedad inflamatoria intestinal. Lo presenta Ana López, enfermera del Gregorón, y Pablo García Martínez, que es paciente de esta unidad. Pues nada, yo me silencio y adelante, chicos. Buenas tardes. ¿Se ve bien la presentación? Perfectamente. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Pablo por estar esta tarde conmigo en esta presentación. Hemos visto lo importante que es la empatía, la relación de confianza con nuestros pacientes. Más cabe aún si abordamos la salud sexual. La salud sexual es sumamente complicada abordarla. Es habitual que los pacientes no nos lo planteen abiertamente, bien por vergüenza, por miedo, por prejuicios o simplemente por desinformación. Pero también nosotros, los profesionales, tenemos una gran falta de formación de la salud sexual. Pero ¿qué tenemos claro? Que lo que no se pregunta, no se habla, no se trabaja. Con lo cual, si no lo trabajamos, no lo escribiremos, no lo registraremos y no lo hemos hecho. Con lo cual, no abordaremos la salud sexual, que es una de las patas importantes de la salud emocional de nuestros pacientes. Yo me pregunto, ¿desde dónde podemos hacer este abordaje? Pablo, ¿dónde en el sitio más idóneo para hacer este abordaje sexual? A ver, desde luego, a la consulta de enfermería a veces es un poco como un no lugar, ¿no? A veces como un poco hostil, porque, bueno, pues eso, pero se debe abordar también desde enfermería. Eso es. Entonces, yo siempre he pensado que se debe de abordar desde la valoración integral de enfermería, ya que vamos ahí a tocar todos los aspectos. Además, ahí hacemos los índices de actividad y las diferentes escalas que incluso podríamos pasar a alguna de sexualidad. ¿Qué pasa con la consulta de enfermería? Por lo menos en mi caso, pues que tengo 3 puertas. Y 3 puertas, ¿verdad?, que se abren muy a menudo. Una es la del pasillo, que es el paciente, otra la del médico y otra una compañera. Entonces, a lo mejor nos falta esa intimidad. Pero ¿por qué tenemos que abordar la salud sexual? Hay un artículo importante hecho por Laura Camacho, psicóloga, que lo hizo para ACU, donde nos dan unos datos escalofriantes. Nos dicen que el 50% de los pacientes tiene una disminución de la libido, que un 45% les impide continuar con sus relaciones íntimas, que un 50% de mujeres y un 33% de hombres señalan un empeoramiento de la actividad sexual. Fijaros que un 75% de mujeres y un 51% de hombres indican cambios negativos en la imagen corporal y hasta un 67% en fase activa y un 19% en remisión optan por la abstinencia. Por lo tanto, es un tema súper importante que no le estamos tratando bien en las consultas. Y además hay un porcentaje muy elevado, un 20%, de pacientes que dicen que no lo tratamos ni tan siquiera lo preguntamos. Con lo cual, tenemos que trabajar esto. Ya, por ejemplo, en la plataforma de Geduca, que es una plataforma hecha por nosotros para vosotros, tenéis un menú que habla ya del impacto de la enfermedad inflamatoria intestinal en la sexualidad. También deciros que vosotros sabéis que influyen un montón de factores físicos como el dolor, la urgencia, el tenesmo, que a su vez pueden aparecer psicológicos, que son el estrés, la ansiedad, la depresión, los miedos. Estoy teniendo miedo a la relación sexual, por lo tanto me aíslo y no la tengo, pero que estoy haciendo una abstinencia en una relación sexual. Además me va a influir en mis relaciones sociales, con amigos, con pareja, con estudios, con trabajo. Y además pienso, ¿será por los fármacos? ¿Será la bolsa? ¿Será la enfermedad perianal? Esto es un compendio de factores que hace que tengamos problemas en las relaciones sexuales. Pero tenemos que decir muy claro a los pacientes, las relaciones sexuales tienen efectos beneficiosos.
provocan liberación de endorfina, oxitocina y melatonina. ¿Y eso qué hace? Disminuir el dolor, mejora el sueño, y además anima. Disminuye la segregación de cortisol, con lo cual disminuye el estrés y la ansiedad. Incrementan las inmunoglobulinas, con lo cual mejoramos las defensas. Activa la circulación sanguínea, con lo cual disminuiría la fatiga y genera sensaciones agradables en pareja. No todo la sexualidad es penetración o acto sexual. Hay muchísimas cosas y relaciones en pareja que se pueden tener. Entonces, como hemos dicho, lo ideal sería abordarlo en la consulta de enfermería. Da igual la valoración que hagamos, tanto que la hagamos por patrones, que está el patrón 9 de sexualidad y reproducción, como si lo hacemos por necesidades de Henderson. Está la necesidad 10, que es la comunicación y relación con los demás. O la hagamos con una valoración estándar como la que tengo yo en el CEIMI, no debemos de olvidarnos que la salud sexual entra dentro de un bienestar físico, psicosocial. Si nos vamos a la literatura, yo busqué, ¿y cómo puedo ayudar a mis pacientes? Porque es muy bonito todo esto, pero yo llego a la consulta y les hago la pregunta: ¿emocionalmente te encuentras bien? ¿Tu vida sexual se ha mermado? Y unos me dicen bien, otros me dicen mucho y otros me dicen nada. Entonces encontré el modelo Plessy. El modelo Plessy es un modelo de fases progresivas para abordar las alteraciones de la sexualidad y consta de 4 etapas. Uno es el permiso, es decir, facilitar el entorno de confianza, el entorno íntimo y dando dignidad al paciente. Aquí, Pablo, eres tú el que me dices lo de las puertas. Introducir el tema de la sexualidad y animar al paciente a que nos hable de ello. Si él nos da permiso a hablar de ello, hablaremos de ello, pero si el paciente no quiere hablar de la sexualidad, no nos podemos empeñar. Si esto va adelante, pasaremos al nivel 2, que es una información limitada. Nosotros no somos expertos, no somos sexólogos ni psicólogos. Daremos información básica y corregiremos ideas erróneas que pueden tener el paciente. Podemos pasar al nivel 3, pero este ya requiere más conocimientos y entonces serán sugerencias, recursos que podemos hacer con una decisión compartida con el paciente. El paciente nos va a dar ideas y nosotros valoraremos. Pero si aquí nosotros no sabemos dar estas sugerencias, derivaremos a un especialista. En nuestro caso, damos al digestivo y el digestivo a su vez pues al psicólogo, al sexólogo, al urólogo, al ginecólogo, ¿vale? Entonces, estas intervenciones, que es en el modelo Plessy, son las que hacemos con todo, con todas las intervenciones de hábitos saludables o incluso con la transición. Apoyo emocional, relación de confianza, educación para la salud, el acompañamiento que acaba de decir Elsa, me siento acompañada en mi proceso, pues nos encontramos acompañados en el proceso, incluida la sexualidad. Coordinamos si necesita alguna necesidad el paciente, le escuchamos y fomentamos el autocuidado. Pero ¿qué pasa? Que la sexualidad es muy compleja. Entonces decimos, bueno, como tengo falta de formación, falta de tiempo, pues voy a minimizar este ítem, voy a darle poca importancia y mira, me quito un marrón y tengo poco tiempo en las consultas, pero esto no es lo fácil, esto son las barreras, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo superaríamos estas barreras? Pues cambiando en primer lugar la actitud. La sexualidad está dentro de la salud emocional de los pacientes. Debemos de formarnos en sexualidad. Hay infinidad de prácticas sexuales, infinidad de sentimientos, infinidad de emociones. Y tenemos que tener unas habilidades y estrategias, que es sobre todo la comunicación. Si tenemos una buena comunicación, pero claro, esto cuando llega, cuando ya hay una confianza con el paciente, cuando ya hemos hecho una relación y una empatía con el paciente y él se ve seguro a mostrar sus sentimientos. Para eso vamos a ver ahora mismo la perspectiva de nuestros pacientes. Para eso contamos con el testimonio de Pablo García, que desde aquí le doy la enhorabuena, eres un valiente y cuéntanos cómo te sientes en el tema de la sexualidad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación, que no sé qué más voy a contar con lo completa que ha sido tu presentación, ¿no? Pero cuéntanos tus sentimientos, emociones
Pues tus a ver, problemas. son muchos, ¿no? Pero Por voy eso. a acotar. Bueno, pues a ver, en cuanto a mi convivencia dentro o a la forma en la que yo he vivido este diálogo de enfermedad, en este caso Crohn, junto con mi sexualidad, en esa disyuntiva aparece la pregunta de ¿hay vida en el ano o hay vida junto con esta enfermedad más allá del sistema excretor? Es decir, este dibujo que es muy descriptivo, donde comienza con una apertura, ¿no? Y cierra con una X, es como si hablamos en términos digestivos, que viene a lo que corresponde a esta unidad, el ano es donde todo va a terminar, donde todo va a acabar. Pero precisamente estamos aquí reunidos por esa parte donde todo termina, ¿no? Estamos aquí en esa reunión por esa parte intestinal, ¿no? Donde todo parece que, donde todo se expulsa. Pero también hay vida, o sea, en la sexualidad, en nuestras gramáticas eróticas, el ano forma parte de ellas. O sea, cuando hemos mencionado antes, cuando Ana ha mencionado antes que no todo pasa por la penetración, efectivamente, no todo pasa por la penetración en un ejercicio de expandir la sexualidad más allá de la genitalidad, ¿no? Pero es verdad que el ano representa como ese lugar que va más allá de la relación, pues, de esas relaciones genitales. El caso es que para mí esto supuso o sea, dentro de mi sexualidad hay prácticas sexuales anales y eso para mí supuso una problemática. ¿Por qué? Por el tema de las fisuras recurrentes, por el tema de primero, cómo lo abordo yo y cómo lo comparto. Entonces, quería compartiros un poco que sexualidad y enfermedad son identidad y que muchas personas de sexualidad disidente sufren primero para aceptar la sexualidad. ¿Vale? Hay como una lucha interna, una lucha emocional, una lucha psicológica dentro de un contexto social por aceptarse y primero ocurre eso, esa aceptación, después aparece la enfermedad. Pasamos otra doble lucha de aceptar la enfermedad, una enfermedad crónica que, como bien ha dicho Elsa, pues como todos los pacientes cuando le dicen que tiene una enfermedad crónica se llevan las manos a la cabeza, ¿no? Porque es la primera vez que convivimos con algo para toda la vida. Entonces, aceptar esa enfermedad. Después, asumir cómo convive esta enfermedad y cómo se manifiesta en nuestro cuerpo o cuáles son nuestras, aunque esté mal decirlo, pues lo voy hablando en plata, cuáles son nuestras limitaciones o de qué forma es nuestro nuevo cuerpo y cómo lo habitamos. Y una vez que asumimos este diálogo entre enfermedad y nuestro cuerpo, decidimos cómo compartirlo. Y estamos hablando de algo tan tabú como puede ser la sexualidad. Y no ya la sexualidad, sino una sexualidad donde aparecen, por ejemplo, aparecen las prácticas sexuales anales. Introducir en una sexualidad más normativa, ordinaria, más cotidiana, aspectos que no están asociados a una vida sexual como se nos ha enseñado, como la hemos aprendido. Y ya no solo eso, sino que nuestro cuerpo es distinto. ¿Cómo convivimos con todo eso? ¿Cómo lo compartimos con nuestra pareja? ¿Cómo lo comunicamos? Pues aprender a comunicarlo es algo muy importante. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Sí. Ana. Y esto para mí ha sido de vital importancia, el encontrar la confianza para establecer un canal de comunicación con el equipo médico. Para mí ha sido crucial, porque obviamente necesitas de un especialista que te acompañe desde un punto de vista médico y clínico de cuál está siendo el desarrollo de esta enfermedad, pero efectivamente, ¿quién es esa persona que te acompaña? ¿Es la enfermera? ¿Es el médico? ¿Es la unidad de psicología? O sea, son muchos aspectos que de alguna forma tienen que empezar a familiarizarse con este tema, que hasta hace relativamente poco no estaba. O sea, cuando yo empecé a dialogar a preguntarle a Ana, porque Ana fue la primera persona con quien yo pude abordar este tema, por muchas razones. Entre ellas, por ejemplo, las razones fueron, voy a hablar del tiempo consulta,
empezó a tener más tiempo en consulta. Las consultas pasaron de ser de 10 minutos o incluso de no tener consulta con enfermería, porque yo antes no tenía una consulta de un tiempo con una persona a la que volviera a ver en un futuro y podremos ver un desarrollo tanto personal como de la propia, pues eso, de mi propio caso, ¿no? Eso fue muy importante. Y darle importancia dar importancia a la salud sexual, dar importancia a aspectos no que se obvian, sino que no se contemplan o no se consideran. En este caso, puesto que lo que vamos a decir en ello va de la sexualidad, yo sí que consideré que era un tema importante a tratar, ¿vale? Y como bien ha dicho Ana, es difícil abordarlo, pero bueno, eso lo comentaré más adelante. La continuidad con una misma enfermera o con un mismo enfermero. Esto es muy importante, porque aparece una confianza. Es trabajar en una confianza en la comunicación. Y esa confianza es la que le va a transmitir seguridad a ese paciente. Y a partir de... Y una vez que se abre, porque estamos hablando de algo íntimo y ciertamente tabú, hasta que esa persona se abre, conlleva un tiempo. ¿Vale? Pasamos a la siguiente diapositiva. El espacio íntimo. O sea, aunque parezca una tontería, la arquitectura del espacio es importante. Antes has mencionado, Ana, las puertas. Pues obviamente, si necesitamos construir esa confianza de la que hablamos antes, si una conversación es como una atención, ¿no? Es algo delicado y también es algo vulnerable. Si de repente nos sentimos... Se está como diluyendo, se va de cada vez que abres la puerta, esa intimidad se diluye. Empatía. Entonces, ya que el lugar esté cerrado, ya genera un lugar ya acoge a esa comunicación, ¿no? Yo antes, por ejemplo, en otros lugares, en otras unidades, no tenía... Primero, ya he mencionado que no tenía consulta con enfermera o con enfermero, ni tampoco tenía un espacio donde poder hablarlo, porque pues igual ocurre con el médico. Con el médico también el tiempo apremia y vas a una velocidad de infarto y no, porque las unidades están sobresaturadas y no da tiempo muchas veces a abordar el tema. Entonces, creo que el paso de enfermería es un paso intermedio que ayuda a tocar temas que no toca estrictamente con el médico. Pero el espacio que esté cerrado, que sea un cubículo donde tú puedas, ayuda mucho. ¿Vale? Entonces, dale para atrás un segundo y luego trabajar en la comunicación. Perdón. Trabajar en la comunicación. Como a muchos profesionales, lo voy a leer porque está muy bien escrito, le da tanto o más pudor que a nosotros abordar temas que pertenecen a la esfera íntima del paciente. Por lo que es importante elaborar mecanismos como los que tú hablabas antes, Ana, del modelo Plissy. Del modelo Plissy, efectivamente, para elaborar mecanismos para superar esas barreras. O sea, es una relación desde la enfermera al paciente y desde el paciente a la enfermera. Es decir, el paciente tiene que tomar la misma confianza que la enfermera, por otro lado, le devuelve. Es bilateral y es recíproca. O sea, podemos tomar la iniciativa. Podemos tomar la iniciativa y decirle, oye, me preocupa esto. ¿Podemos conversar de esto? O ¿con quién crees que podría conversar esto? Existen diferentes mecanismos, a través de un test escrito anónimo perfectamente, pero sí abordarlo. O sea, que se trabaje en este aspecto para pues eso, preguntar, establecer códigos de diálogo de alguna forma. Es difícil, o sea, sé que es algo difícil, sé que pues yo, ya por, no voy a decir desesperación, pero sí por supervivencia, sí que ya me lancé. La verdad que me lancé y ya le dije, oye, Ana, mira, me preocupa esto. Y a mi médico también se lo dije, digo, me preocupa esto. Y seguramente no sea la única persona a la que le ocurra, pero se ha de hacer un ejercicio fino y delicado de trabajar esta comunicación. Y bueno, creo que ya nos hemos quedado sin tiempo, así que eso era un poco todo. Yo solamente voy a decir un poquito las conclusiones, que hay que reconocer la complejidad de abordar este tema, pero que debemos de ir más allá con nuestros pacientes y abordar no solo la enfermedad,
que las personas pueden estar interesadas en el sexo aunque tengan una enfermedad crónica y debemos abordarlo, que los pacientes necesitan, y nosotros también, más conocimientos, más información y más apoyo, y que la enfermera de práctica avanzada en la valoración integral debe contemplar siempre la salud sexual. ¿Vale? Y esta que me encanta. A nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender, porque es posible tener una sexualidad satisfactoria a pesar de padecer una enfermedad crónica. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, Pablo, Ana, igual, voy súper rápido. Agradeceros muchísimo a enseñarnos cómo debemos crear ese ambiente de intimidad, cómo desde el conocimiento, la confianza mutua, la empatía y la comunicación, pues se pueden ayudar a muchísimos pacientes. Y en este tema, hablo personalmente, las enfermeras tenemos que aprender muchísimo todavía. Así que muchas gracias, Pablo, también por darnos las pautas. Vamos a toda virolla. Esther y Mar, que nos van a hablar, un momentito, nos van a hablar sobre el mindfulness, súper interesante. Mindfulness, una oportunidad para afrontar la fatiga. Os dejo y vamos para allá. Gracias, Mercedes. ¿Se nos oye bien? Sí, sí. Perfectamente, perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, como veis, antes de centrarnos más en el tema de cómo podemos trabajar la fatiga a través del mindfulness, Mar, nuestra compañera, me dijo, sobre todo, Esther, pon esta definición, ¿no? Porque a veces no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de mindfulness, ¿no? Y me dejó esta frase, ¿no? Mindfulness es el estado de la mente en la que somos conscientes del momento presente de forma amable, intencional y sin juicios. Y justamente Mar me hizo recalcar, ¿no? el intencional, ¿no? Intencionadamente estamos en el momento presente. Y ahora os haré un pequeño recordatorio de qué es lo que la evidencia científica habla sobre el mindfulness. Mar, ¿pasas? Sí. No pasa. ¿Por qué no pasa? ¿No pasa? Ahora, perfecta. Hicimos una búsqueda bibliográfica para saber qué se había publicado y como podéis ver, solo se habían publicado 39 resultados, es decir, eso quiere decir 39 estudios desde el 2007 al 2021, 20 años. Para los que no estéis acostumbrados a ver estas búsquedas, si buscáramos enfermedad de Crohn y cualquier biológico, nos saldrían miles y miles de resultados, con lo que esto ya también nos indica que si no estamos hablando algo de lo que es estrictamente tratamiento médico, pues siempre queda un poquito de lado y por tanto se le hace menos caso, que no quiere decir que no sea también importante. ¿Pasas más? sí. Me gustaría destacar que cuando hablan de intervenciones de mindfulness o atención plena, no solo hablamos de la típica imagen del yogi, ¿no? Así puesto con las manos en forma de meditación, sino que se habla de reducción del estrés, intervenciones basadas en la atención plena, terapias cognitivas, terapias multiconvergentes, talleres donde se trabaja el binomio cuerpo-mente. Y también, ¿por qué no? En varios estudios también se habla de yoga como un modo físico, ¿no? Un acercamiento físico a esta atención plena. Como podéis ver en la siguiente diapositiva, de estos 30 y tantos estudios, os he escogido dos porque son como dos visiones. La primera, en el recuadro de arriba, podéis ver que es una revisión sistemática y un metaanálisis, que eso quiere decir que es como la evidencia científica más potente. Incluían 8 estudios y lo que nos venían a decir es que las intervenciones de atención plena
son efectivas para reducir el estrés y la depresión, mejoran la calidad asistencial y la calidad de vida y la ansiedad. Aunque en esta primera revisión sistemática decían que no encontraron mejoras significativas a nivel físico, es decir, eso quiere decir pues, con parámetros que se pudieran medir. Pero fijaros lo importante que para las personas que padecen cualquier enfermedad crónica, lo importante que es el tema del estrés y sobre todo la calidad de vida. Por otro lado, y por eso os he puesto el segundo, este estudio, el de la parte de abajo, que es un estudio de valenciano, lo que querían mirar es que sí había efectos físicos, es decir, si había cambios en algunos biomarcadores inflamatorios, y aquí sí encontraron que había cambios en la calprotectina, en las PCRs, que como ya sabéis son indicadores de inflamación, y en el nivel de cortisol. Estos estudios todos estaban hechos en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Pero esta sería la visión como más científica, lo que vemos los sanitarios, pero nos falta también qué estudios se han publicado desde la parte de cómo se han sentido los pacientes, las personas que han realizado este tipo de intervenciones. Que en la siguiente diapositiva podéis ver que la percepción de los pacientes mayoritariamente fue positiva porque sí que tuvieron un alivio, aparte de la disminución de la ansiedad, la disminución de la depresión y el aumento de la calidad de vida, sí que tuvieron además un alivio de la sensación de aislamiento social, que esto muchas veces va ligado al hecho de tener una enfermedad inflamatoria en el que a veces algunos pacientes se encierran en sí mismos y en su dolor, tanto emocional como físico. Sin embargo, sí que es verdad que, por otro lado, este tipo de intervenciones que habitualmente son presenciales, aunque ahora las cosas han cambiado y también se pueden hacer online, claro, implica un tiempo, porque estas sesiones pues, son de un tiempo determinado, aproximadamente esto nos lo va a contar Mar, porque ella recientemente acaba de acabar un curso, ¿no? Pero son sesiones largas que implican tiempo y por eso una de las negativas, lo que vivieron como negativo en este estudio, pero concretamente era el compromiso del tiempo y, ya os lo digo, esto se había hecho presencial, por tanto, el viaje, ¿no? El tiempo que gastabas yendo hacia el centro donde se realizaba esta intervención. Si no recuerdo mal, Mar, creo que ya no hay más diapositivas, pero... de acuerdo, pero esto igual lo vas a explicar tú mejor. Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, os hemos puesto un poco en situación de lo que era el mindfulness, pero básicamente ahora la palabra es para Mar, ¿no? Y un poquito de lo que te quería preguntar o quería que nos explicaras es cómo lo relacionamos con la fatiga. ¿Cómo viviste el diagnóstico de fatiga? ¿Cómo empezó? ¿Cuáles fueron tus sentimientos? Explícanos un poquito, Mar. Pues mira, yo en diciembre voy a cumplir mis bodas de plata con Micron. Tengo que pensar cómo celebro esto. Pero bueno, al principio, los primeros años, la fatiga aparecía cuando yo tenía un brote. Entonces, cuando el brote acababa, la fatiga pasaba también y yo seguía mi vida, era una persona súper activa. Trabajaba, hacía un voluntariado, hacía teatro, luego tuve un hijo, bueno, pues la vorágine y la actividad me llevaba. Pero llegó un momento en que yo no tenía brotes, pero esa fatiga persistía. Y hasta el punto de tener la sensación de que iba a querer moverme y no iba a poder, o de llegar a trabajar ya a las 9 de la mañana. Yo soy maestra de infantil y cuando trabajaba era llegar a las 9 que ya me tenía que sentar. O sea, realmente era una sensación muy limitante, muy frustrante y muy angustiosa. Entonces, bueno, como vi que esto persistía en el tiempo y no tenía relación con la actividad de la enfermedad, en el ambulatorio me derivaron a una unidad de fatiga crónica en el Hospital del Vallebrón y, bueno, me diagnosticaron una fatiga crónica de una manera bastante, ¿cómo decirlo?
poco amable, en el sentido de unas recomendaciones extremadamente limitantes y con un pronóstico de, bueno, de no poder hacer vida, básicamente. Entonces, bueno, perdona, Mar, ¿te sentiste comprendida por la parte sanitaria? A ver, no demasiado. En el momento en el que el ambulatorio me derivan, pensé, bueno, mira, qué bien, ¿no? Otros, el médico que me llevaba en aquel momento de digestivo, que yo le decía, estoy muy cansada, tal, me decía, el trabajo es salud. Yo decía, sí, el trabajo es salud cuando no estás sufriendo. Y más que poco comprendida cuando me diagnosticaron, la persona que me diagnosticó, muy poco acompañada. O sea, era más una amenaza de todo lo malo que me iba a pasar si yo no hacía lo que me decía, que no un acompañamiento. Entonces, claro, eso deriva en, bueno, tú te quedas en no puedo hacer nada. O sea, aparte de lo que me limita mi Crohn cuando se activa, tengo una sensación en el cuerpo que es que llega un momento en que tengo que escoger entre bañar a mi hijo o ducharme yo. Y tu vida se centra en no puedo hacer nada, si hago esto voy a estar fatal, si hago esto no me voy a encontrar bien, y todo esto deriva en una ansiedad tremenda y en un miedo a hacer cualquier cosa, en rechazo a los síntomas, rechazo a mi cuerpo, porque el Crohn más o menos, bueno, nos llevábamos, pero el rechazo madre mía, si yo quiero hacer muchas cosas, pero mi cuerpo no me acompaña, y enfadarme con mi cuerpo, de si pudiera me cambiaría, eres lo peor, o sea, realmente se convirtió en un bucle muy dañino, muy dañino. ¿Cómo llegaste al mindfulness o cómo llegaste a esta paz, ¿no? Porque ahora ya te conozco sí. en otra etapa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, llegó un momento que ya hacía tiempo que hacía terapia psicológica y bueno, llegó un momento que también dije, bueno, a ver, o sea, lo que no puede ser es que yo viva centrada solamente en mi enfermedad. O sea, es que me he convertido en mi enfermedad y en mis síntomas. Y no puede ser, o sea, es que no tengo vida, no puede ser. Ya estaba de baja, me dieron la incapacidad laboral y mi psicóloga, como tenía mucha ansiedad, mi psicóloga me dijo, ¿por qué no haces mindfulness? Bueno, pues venga, va. Y empecé a investigar y empecé a adentrarme en este mundo, ¿no? De autoconocimiento, de mindfulness, hice un curso de introducción al mindfulness, de gestión emocional. Y bueno, poco a poco he ido haciendo pequeñas cosas de meditación, y ahora hice este año un programa de mindfulness para la salud, enfocado a personas con dolor crónico, pero que bueno, se puede hacer extensible realmente a todo. Hoy hablamos de fatiga, pero se puede utilizar para otros síntomas. De hecho, yo lo hago, ahora lo utilizo para los retortijones de tripa también. Y bueno, te das cuenta que el mindfulness, como hemos dicho al principio, es ese estado de la mente en el que somos conscientes del momento presente de forma amable, cosa que yo no era nada amable con mi situación, que suele pasarnos, no, que sea intencional. Solemos ir mucho con el piloto automático puesto y a lo mejor te estás lavando los dientes mientras estás poniendo una cosa en la nevera y con el pie estás cerrando la puerta, y sin juicios. Entonces, claro, esto al final, una de las herramientas es la meditación. Y es lo que tú decías, la gente piensa la meditación en mente en blanco, tal, y no tiene por qué ser así. Pero sobre todo me gustaría continuar explicándoos una cosa que en el programa de mindfulness nos dijeron y que me quedó muy grabado, que es diferenciar entre el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. ¿Y esto qué es, Mar? Pues mira, una cosa es la sensación que tenemos y otra es cómo reaccionamos a ella.
El sufrimiento primario vendría a ser el síntoma original, ¿vale? Yo voy a hacerlo visual, como soy maestra, yo estoy acostumbrada a esto. Aunque no trabaje, lo llevo en el ADN. El sufrimiento original, o sea, el síntoma original, que en este caso puede ser la fatiga, pero puede ser dolor X. El sufrimiento original, vale, estoy cansada. Sufrimiento secundario es todo lo que vamos añadiendo. Madre mía, otra vez. Pero ¿cómo puede ser esto? Por favor, es que no sirvo ya para nada. Madre mía, con lo que yo hacía antes. Es que esto no se va a acabar nunca. Es que nunca voy a estar bien, etcétera. Y pensando vosotros mismos todo lo que podríamos ir añadiendo aquí. No sé si queda claro lo que quería explicar. Sufrimiento primario, sufrimiento secundario. Y el sufrimiento secundario lo que hace muchas veces es que aumenta los síntomas. O sea, añadimos tanta presión encima y tanto peso encima que nos acabamos encontrando peor. Entonces, tips, vamos a poner tips, que esto ahora está muy de moda. Yo ya me acerco a la mediana edad, pero esto está muy de moda, los tips. Nos podemos preguntar, ¿adelanto acontecimientos cuando voy a hacer una cosa? ¿Dejo de hacer cosas por sensación o por la sensación que realmente tengo o porque tengo miedo? O sea, el tomar conciencia de tu cuerpo, la intencionalidad está ahí, te hace muy presente en ¿necesito descansar realmente o es que tengo miedo a lo que va a pasar si hago esto? ¿Necesito parar? Aquí es muy importante en la medida de lo posible respetar el poder parar. Aunque sea un minuto, en este programa, por ejemplo, de Mindfulness, hay micromeditaciones de 3 minutos o de 1 minuto, es parar, tomar conciencia y luego seguir. Es el esfuerzo equilibrado, en la medida de lo posible. Descansa antes de que te canses. No hace falta llegar a estar agotado. Otro punto que no tenemos en cuenta muchas veces es cómo estoy respirando. ¿Estoy respirando aquí arriba? ¿Estoy respirando tranquilamente con el abdomen? Porque a veces solo de respirar aquí arriba nos acabamos agotando. O ¿cómo tengo el cuerpo? Yo muchas veces estoy haciendo cosas por casa y me doy cuenta y digo, madre mía, si parezco, yo qué sé. Y entonces aflojar. Son pequeñas cositas que te pueden ir ayudando a parar, a tomar conciencia, sobre todo siendo amable. Yo me enfadaba mucho con mis síntomas y ahora, bueno, hay días que me enfado también, porque al final el tema de las emociones ya lo hemos hablado aquí, también en la otra jornada, en el otro día, la primera parte de la jornada. Todas las emociones, todas las sensaciones que vienen para algo, son necesarias, no hay ni buenas ni malas, son necesarias. Entonces vale, hoy estoy, con perdón, cabreadísima porque me duele esto, me duele lo otro, estoy agotada y no puedo más. Pues vale, eso también es ser amable contigo, permitírtelo y luego pues venga, va, volvemos al lío, ¿no? Y luego está el tema de la meditación. Podemos meditar de muchas maneras. Hay meditaciones más formales en las que te sientas a respirar o a centrarte, pues en el caso del programa que yo he hecho, a centrarte en la sensación desagradable que tienes, aceptarla amablemente, que esto es difícil, pero bueno, la práctica hace al maestro, que dicen. Y luego encender otros focos. Yo que he hecho mucho teatro amateur, el protagonista siempre tiene un foco, ¿no? Pero luego hay un decorado, hay unos protagonistas, hay unos personajes secundarios y eso también está ahí. Y eso en nuestro caso pues puede ser, vale, estoy cansadísima, pero mira, pues en la cara tengo una sensación de relajación. ¿No? Bueno, buscar esas pequeñas cosas que también están ahí con nosotros. Suena muy happy, pero esto es con la práctica, la verdad es que al final ayuda a no estar en ese bucle. No sé si me estoy pasando de tiempo, que me das... No, bueno, Mar,
lo que yo te quería preguntar es que Sí. el mindfulness, es decir, ¿necesitas hacer cursos o puedes, por ejemplo, utilizar algunos de estos libros que tenemos A ahora en ver, pantalla? el programa que yo he hecho está basado en el de Tú no eres tu dolor. Y ahí están las 8 semanas explicadas. Y si uno se compromete a ir haciéndolo, puede empezar por ahí. Vale. ¿Sabes? Y el hecho de que meditar puede ser tendiendo la ropa, estar presente. O sea, el mindfulness es estar presente. No sé si me he explicado, que me he emocionado. No, perfecta. ¿Y tú has notado diferencia en esta sensación de fatiga que tenías realizando estas meditaciones, cursos de mindfulness? ¿Tú lo definirías como un antes y un después? Sí, porque, a ver, el cansancio a veces lo tengo. Hoy, por ejemplo, es un día en que estoy muy cansada, pero antes me enfadaba tanto conmigo misma, que me ponía tan tensa, que me cansaba el doble. Y ahora, cuando me doy cuenta de que estoy muy cansada y empiezo a entrar en el bucle de hostia otra vez, digo, vale, para, ¿estás cansada? Bueno, pues, ¿qué puedes hacer? ¿Te puedes sentar? Vale, puedes sentarte en este momento, descansas. Ahora no puedes, vale, hazlo justo y esto pues pasará. Hoy estás así y mañana estarás de otra manera. O sea, si hay algo que también nos enseña en el programa que he hecho, por ejemplo, es que todas las sensaciones son cambiantes, no están permanentemente ahí. Incluso un dolor o una fatiga muy intensa, si tú te centras y empiezas a respirar, seguramente irá cambiando. ¿Y crees que sería interesante? ¿Crees que sería interesante que hubiera intervenciones o programas dirigidos a la gestión de las emociones o a la meditación? Para mí es vital, a mí me ha ayudado muchísimo porque he perdido el miedo, una de las cosas que es perderle el miedo a los síntomas y a vivir y a decir, bueno, voy a hacer esto porque realmente me apetece mucho, ahora siento que puedo hacerlo y no tengo por qué estar pensando en Dios mío, es que luego no me voy a aguantar, porque a lo mejor estoy bien. Y el perder el miedo a los síntomas y no ir ya predispuesta a todo lo malo que me va a pasar, que es lo que me decían en consulta, me ha ayudado mucho a ampliar mucho mi actividad adaptada, porque bueno, es verdad que también puedo adaptarla mejor porque no trabajo, pero de todas maneras es un programa que tú puedes acabar utilizando a tu favor de una manera u otra y encontrar tu manera. Y realmente la gestión emocional, la conciencia de uno mismo es vital. Para mí es vital para cualquier persona, pero cuando además vives acompañada de una serie de síntomas o de una enfermedad crónica, para mí creo que es vital, igual que el biológico que nos estén poniendo o el corticoide. Para mí sí. Muy bien. Pues si queréis lo dejamos, ¿no, Mar? Lo dejamos sí, aquí. Sí. ¿Preguntas o Mercedes? Tú que lo llevas todo. Bueno, aquí estoy. Bueno, que yo casi no quiero hablar, solo darte también las gracias, Elsa. Te quiero en mi vida, de verdad, te necesito. Y bueno, os comento, hay alguna pregunta que tenemos desde el principio. La primera pregunta que hay es para Elsa y la hace Salvi y dice que qué le recomienda a otros pacientes para evitar anclarse en la enfermedad y no avanzar. Vale, bueno, yo le diría que normalizar la enfermedad desde lo antes posible, que lo hable con su gente, con sus amigos, con su familia, que todas las dudas que tenga intente que se las resuelva a los médicos, la enfermera, que no le dé miedo ser pesado, que no se escuchan y que no sienta que le limita la enfermedad, que a mí me da mucho miedo volar, por ejemplo. Pues me acuerdo del primer avión que cogí después de estar mucho tiempo enferma, que fue como, me daba mucho miedo, estaba con ansiedad y cuando lo cogí fue, buah, lo he superado y he podido, ¿sabes? Superar retos, sentirte capaz de que puedes hacer cualquier cosa con la enfermedad, que no te limite, que no te prives de nada, que puedas llevar una vida totalmente normal.
Muy bien. Bueno, también os comento, bueno, que estaréis viendo pues, en el chat, que felicitaciones sobre todo para Elsa, para Pablo, para Mar, que tanto la primera jornada como esta segunda, bueno, pues os está gustando mucho. No sé, si alguien quiere de manera ordenada hacer una pregunta, que se desactive el altavoz, y yo creo que, bueno, felicitarnos a todos, porque en este momento somos 36 participantes, nos hemos mantenido cerca de los 40 todo el rato, o sea que tenemos un público fiel, sois un público fiel, eso es un síntoma de que la jornada está siendo súper interesante y que habéis captado el interés de los que estamos aquí. Y nada, por aquí veo gente que aplaude, no sé si alguien se anima a hacer alguna pregunta a Pablo. Sí. Mercedes, creo que una compañera que ahora, es que como lo estoy haciendo con una tablet, no veo quién lo ha preguntado, disculpad. Sí, Marta Regis, chicas. Ah, vale, pues Marta, con la negativa del tema de la respiración. Sí, yo, bueno, personalmente pienso que también tenemos que saber, tú le puedes ofrecer al paciente, pero hay pacientes en los que no van a entrar en respiraciones, ni en meditaciones, ni no van a entrar y tampoco tienen que entrar, porque al final no todos necesitamos lo mismo, ni todos nos llega la emoción de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en la unidad, pues ofrecía, por ejemplo, pintar mandalas, pero bueno, yo creo que nuestra aportación o nuestra función es abrirles el abanico, ¿no? Como cuando un mago te enseña muchas cartas y tú escoges, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar el tema del estrés, y igual a alguien que es mucho más metódico le servirá hacer listas de cosas que hacer y poder priorizar. A otro que sea más artístico, que me parece que el paciente, el compañero que ha hablado con Ana, ¿no? Pues igual le va mucho mejor dibujar para entrar en meditación, ¿no? Para entrar en el momento presente, y habrá gente que le irá muy bien, ¿no? La respiración, pero yo creo que la función, como nosotros como enfermeras tampoco nos tenemos que, ¿no? Encabezonar, ¿no? No sé cómo lo decís, ¿no? En castellano. Encasillar, sí, encasillar. Sí, ¿no? No tenemos que poner la baña, ¿no? El cuerno para que hagan respiraciones, porque igual, pues, o correr, correr es una manera de meditar. Yo me ahogaría al minuto, pero hay gente que le sirve, ¿no? Para centrarse en el momento presente, pues porque cada zancada es un estar ahí, ¿no? Es decir, que yo creo que lo interesante es darles, ¿no? Darles cartas, y cada paciente pues escogerá la que le llegue más, ¿no? Emocionalmente. Ya está, Mercedes. Esto. Nada. ¿Alguien quiere preguntar algo por aquí? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sergio? Si me permites, me ha encantado tu respuesta, Esther, porque yo creo que eso es una parte fundamental de la valoración que hacemos. En nuestras valoraciones y en nuestros encuentros con los pacientes vamos compartiendo información de tal forma que ellos mismos dan las soluciones a cómo mejor gestionarían su estrés o sus emociones. Desde el abuelito agricultor, que el ir a la huerta para él significa el presente, la hora, el estar presente, ¿no? Y el alivio de ese estrés, hasta los que sabemos que perfectamente le podemos dar herramientas de tipo de meditación o de otro tipo de intervenciones, un poco más, por llamarlas de alguna forma, más místicas o más personales o más interiores, ¿no? Totalmente. Hay posibilidad, perdón, hay posibilidad para todo eso, y esa información nos la propone. Para mí, el punto fundamental es la valoración, como también comentaba Ana antes, ¿no? No solo formación directa médica, sino indirecta, que también nos llega mucha, ¿no? Y que sabemos hacer también. Yo creo que lo hacemos bastante bien. Y quería felicitar también a Pablo, porque me ha parecido que ha tratado un tema muy importante, que hablando del punto de vista sexual, también hemos hablado de la importancia de la aceptación
y de las emociones interiores, de la conciencia entre el cuerpo y la enfermedad, ¿no? Me pareció un término muy apropiado, y sí es cierto que yo solo por compartir, me resulta más fácil hablar de la sexualidad, o noto por parte de los pacientes una mayor libertad de hablar del tema en pacientes con homosexuales, transexuales, y en pacientes de edad avanzada, entre 60 y 70 años. Curiosamente, con la gente joven son un poco más cerrados. No sé si les ocurre a todas lo mismo, y me gustaría saber si les pasa igual. A mí no, a mí me viene más la gente joven, Sergio. La vieja ya soy yo, me vienen más la gente entre 20, 50, adolescentes. La gente de 50, 70 casi no quieren ni que les pregunte. A mí pasa todo lo contrario. No sé Ahí seguramente tendrán nuestra imagen o nuestra forma de transmitir las cosas, a lo mejor también tendrá que también ver. es importante. Será un trabajo que tendré que analizar probablemente, pero... También es muy importante la menopausia, la sequedad vaginal, los sofocos, los efectos adversos de la menopausia. No olvidemos que hay muchas personas de 50 a 60 que tienen estos síntomas que tenemos que controlar. Por supuesto. Entonces, hay dos franjas para mí, de 20 a 30 y de 50 a 60. ¿Tú qué opinas, Pablo, de la edad? Actívate el micrófono, Pues, Pablo. a ver, yo, no sé, porque yo no tengo pues Claro, ese bagaje con claro. las diferentes generaciones, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos más información, estamos más expuestos, la gente más joven, ¿no? Las nuevas generaciones que llegan, y están más desinhibidos, o sea, como que no es algo tan Tabú. que solo se habla o solo se menciona después del matrimonio, sino que ya, o sea, que progresivamente eso va desapareciendo, o eso se va degradando cada vez más. Entonces, ya se reclama más información, entonces se tienen menos miedos, y efectivamente has dicho antes personas homosexuales, personas trans, porque conviven diariamente con esa realidad. Entonces su sexualidad y su condición sexogénero marca mucho su vida. Entonces para ellos no es un tapujo, sino una es parte de su cotidianidad, vida. efectivamente, y una parte de su vida muy importante. Especialmente importante, sí. Yo mi experiencia, por ejemplo, pues en la consulta, sabéis que en mi hospital, porque os lo he contado muchas veces, tengo una gran cantidad de población de una edad pues avanzada. No es que sea toda, pero tal vez a lo mejor más porcentaje que en otros hospitales. Y a mí, por ejemplo, una anécdota que os quería decir, pues una persona con 58 o 59 años que por la medicación, lo que dice Ana, por medicación, por menopausia, etcétera, tenía una sequedad vaginal terrible. Y entonces a mí en particular me dijo que a los médicos, tanto a la doctora que hay como a los médicos varones, que le daba muchísimo corte, que le daba muchísima vergüenza exponerles que tenía pues este problema. Entonces, bueno, yo le recomendé qué es lo que debía hacer para hidratación vaginal, lubricantes pues sin hormonas, etcétera, y en la siguiente infusión de infliximab, porque fue después de esta infusión, la vi, le estaba pues preguntando y tal, y le dije, ¿estás bien? Sí, sí, muy bien. Y iba como a intentarle decir, ¿qué tal te ha ido? Y me cortó. O sea, dice, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, les da tanta vergüenza y tanto pudor que es muy difícil poderles ayudar. Entonces yo creo que simplemente es, como dice Sergio, como dice Ana, pues en la valoración establecer ese conocimiento del paciente y que el paciente también conozca a su profesional.
saber en qué momento le puede pues, abordar. Son temas que desde luego en la primera visita no se pueden hacer, pero poco a poco yo creo que si hace falta sí que se puede decir. Y nosotros tenemos un camino grandísimo también para aprender y para recorrer. Y lo que nos ha explicado Ana está muy bien, pero para que salga de manera natural y para que el paciente no se sienta interrogado, nosotros tenemos que adquirir mucha experiencia y mucha práctica y mucho estudio, porque si no parece que le estamos interrogando. Entonces, por parte de las enfermeras, yo pienso que tenemos un camino grandísimo para recorrer ahí, tanto en la gente joven como en la gente mayor. Sí, en todos. Es súper complicado y de hecho yo en la valoración lo pregunto muchas veces de forma indirecta, o sea, casi Eso siempre es. con la salud emocional por delante. Primero les digo, ¿cómo te encuentras emocionalmente? ¿Esta enfermedad te ha restado calidad de vida? ¿En tus relaciones sexuales la notas más disminuida? Pero cuesta. Hay pacientes en los que me bajan la cabeza y digo, aquí no hay que seguir. Ese es el permiso, decíamos, de la primera fase. Si el Claro, paciente no quiere, no quiere. O claro. sea, es así. Y esta Y el que, consulta ya es lo suficientemente tabú, que es una por enfermedad eso, que se habla de cacas, de pus, de gases, de tal, y le dices cuántas deposiciones tienes y qué tal te va pues, en tu vida sexual. O sea, si no se te cae de la silla en la primera, se te cae pues a la pero segunda. podemos hacer una Entonces, herramienta muy buena que ha pues, dicho Pablo, que es pasar alguna escala de sexualidad que la va a pasar el paciente, le estamos abriendo el camino. ya, ¿eh? no Entonces, sé. Sí, Pero a lo mejor, anónimamente, pero sí, por bueno, pero ejemplo. anónimamente, Pablo, tú te no, puedes expresar, pero no es, es unidireccional, o sea, tú te expresas, pero nosotros no nos enteramos, entonces Claro. la comunicación esa pues no existe. tiene que ser Entonces, personalizada. yo creo que desde el conocimiento mutuo y desde la confianza mutua se puede hacer mucho, que es lo que habéis hecho vosotros. No sé, mis compañeras opinarán igual. Uy, qué silencio. No sé, ¿alguna pregunta más? Transmitido hoy que sea noche en un día bueno con cuánto fatiga. A ver, un momentito que tengo aquí. Bueno, yo creo que ya... No sé, es que había una pregunta, pero espera un segundín, que por una que queda no me gustaría dejarla. De acuerdo con la idea de que la gestión y la superación y demás se merece una gran felicitación. Bueno, pues felicitar a todos. ¿Alguien más que quiera hablar? Si no, llevamos 1 hora y media. Yo creo que si no decís otra cosa, damos por finalizado. Sí, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer y nada, a ver si para la segunda jornada del año próximo nos sale igual de bien. Un beso a todos. Chao. Gracias. Chao. Dios, por fin nos